Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, ha llegado ya el momento de escuchar la masterclass de esta mañana. La protagonista ya la estáis conociendo, ya hemos hablado de ella, es Nathalie Beaucourt, que es directora general de Reindustrialización, Innovación e Internacionalización del Gobierno de La Rioja. El título de su conferencia, de su masterclass de hoy, es Mycroft Save My Life. Así que un fuerte aplauso para ella y sobre todo muchísimas gracias por contarnos tu historia. Muchísimas gracias a todos vosotros, muchas gracias a vosotras por venir y por escucharme. Os voy a contar una historia. Primero, lo que nos han preguntado siempre, ¿y tú qué quieres ser de mayor? ¿Vale? De aquí, ¿cuántos queréis ser biólogos? ¿No hay nadie? Venga, ¿no hay nadie? Una, dos. Bien, bueno, vale, dos, me quedo con dos. Yo soy bióloga porque desde pequeñita quería ser bióloga. ¿Y por qué lo sé? Porque mis gustos están alineados con lo que después he sido. ¿Y cuáles eran mis gustos? Me encantaban los animales, me encantaba la naturaleza. Mis juguetes favoritos, que han sido la plastilina, las pinturas, el microscopio, el quimicefa. El quimicefa no sonará porque es algo del siglo pasado, que a vosotros estáis con los teléfonos, pero bueno, era un juego de química. El juego del cuerpo humano, que es un esqueleto en el que vas metiendo las piezas de todo el cuerpo humano. Bueno, esos eran mis juguetes de pequeña, ¿no? Entonces, todo esto va alineado con realmente lo que yo quería ser. Quería ser bióloga. ¿Por qué? Quería dar respuesta a preguntas que me surgían. Entonces, ¿qué hice? Pues estudiar biología. ¿Dónde? En Pamplona, que estaba aquí cerca. Estudié en Pamplona, biología. Luego, cuando terminé biología, allá por el año X, sonaba mucho el tema del medio ambiente, ¿no? El medio ambiente es la carrera del futuro, la biotecnología empezaba a sonar, pues hice un máster de biotecnología en Madrid. Y después volví aquí a La Rioja y como era la época de crisis de los años 95 y demás, pues tampoco había mucho trabajo. Y dije, bueno, pues voy a investigar, que es lo que me gusta. Entonces fui a la universidad, me metí en un grupo de investigación, estuve investigando con musgos acuáticos. Lo que íbamos era al monte a coger los musgos, los estudiábamos, veíamos cómo respondían a los factores ambientales y establecíamos una serie de pautas, ¿no? Para luego poder dar una respuesta. Y ahí conocí a la que luego fue mi socia. En el 2003 decidimos una buena tarde decir, oye, ¿por qué no creamos una empresa? Total, con lo que sabemos, vamos a dar soluciones a problemas de contaminación ambiental, ¿no? Pues ¿qué podemos perder? Dinero. Pues venga, nos lanzamos. Entonces montamos una empresa. Y desde 2003 hasta ahora, pues hemos estado trabajando en una empresita de biotecnología ambiental. Y este año pues me han ofrecido la posibilidad de aportar mi granito de arena en el Gobierno de La Rioja para trabajar para todos los riojanos. Entonces, bueno, pues ante una oportunidad así, pues no he podido como menos que decir, pues venga, adelante. Entonces, bueno, esto es un poco mi trayectoria. ¿Y por qué os voy a hablar de microorganismos? De microbe. Microbe viene de microbio, vida microscópica. Estamos hablando de células, de organismos que están por debajo de 100 micras. 100 micras, como todos sabéis, es 0,1 milímetros, ¿verdad? Las unidades internacionales las tenemos, ¿sí? Doy por hecho que sí, ¿no? Vale, estamos hablando de microorganismos. ¿Qué microorganismos? Concretamente, vamos a hacer un poco de historia. Hace 3.500 millones de años, yo tengo 52, pues imaginaros, había unas pequeñísimas bacterias que se alimentaban ¿de qué? De la atmósfera que había en esa época en la Tierra, que era básicamente nitrógeno, CO2 y metano. Y esas bacterias lo que hicieron fueron cambiar la atmósfera, generar oxígeno en algún momento dado, las cianobacterias, las bacterias que comen químicos y producen oxígeno. Entonces, fueron cambiando la atmósfera a lo largo de 3.000 millones de años, hasta conseguir la atmósfera que tenemos aquí. Por lo tanto, la vida que tenemos aquí hoy en día se la debemos a todos estos microorganismos que fueron cambiando todo. Vale, perfecto. ¿Dónde están estos microorganismos? Yo os reto a que me digáis que penséis algún sitio donde no haya bacterias, no haya virus, no haya hongos, no haya levaduras, que es de lo que estamos hablando. Os reto a que me digáis un sitio. Hay. En el Polo Norte hay bacterias. Dentro de todas las capas de hielo
se han ido acumulando, por todas las capas climáticas, se han ido acumulando bacterias. Y están ahí metidas dentro de las capas de hielo, están dormidas en el hielo. Hay algunas que son buenas, hay otras que son malas. Poco a poco con el deshielo estamos viendo, los científicos que están trabajando en el Polo Norte o en el Polo Sur, están viendo que hay distintas especies que están apareciendo, que están aflorando. Hay microorganismos en todas las partes del planeta, en todas. Incluso, aquí lo veis, esto es el Parque Yellowstone. Es una laguna que está a 120 grados, más o menos. ¿Por qué? Porque tiene sulfúrico y demás. Es un sitio extremófilo, es un sitio extremo. Pues aquí vive una bacteria, Thermobacillus acidophilus, que esta bacteria ha servido para todo el desarrollo de la biología molecular. Toda la PCR, el estudio de la genética, es gracias a una enzima que tiene esta bacteria que vive aquí. En las minas de Río Tinto, en Huelva, que son zonas muy ácidas, hay microorganismos que se están estudiando porque la NASA está en Río Tinto, porque piensa que en Marte muchos de los organismos de la vida, los extraterrestres que buscamos en planetas extraños, son bacterias, no microorganismos, porque piensan que esos microorganismos son muy parecidos a los que hay en Río Tinto. ¿Vale? En el desierto hay bacterias, en el polo hay bacterias. Si cogiéramos una cucharita de café, cogemos una cucharadita de suelo, que es más o menos 1 gramo, en ese gramo, solo de bacterias, hay 10 a la 9, es decir, 1000 millones de bacterias por gramo, que si separáramos ese gramo en 1000 partes, una parte solo sería el peso de todas esas bacterias. Daos cuenta lo pequeñitas que son, lo importantes que son. Los hay malos, que son los patógenos. Hace poco habéis oído hablar del caso de la listeria, de la carne mechada. Vale, pues un patógeno es una bacteria que si no se controla puede producir una enfermedad. Cuando hablamos de enfermedades, hablamos de estados de bioseguridad. Hay 4 niveles de bioseguridad. Habéis visto cuando el ébola, que la gente iba todos con escafandras, o en las películas de virus que son mortales, van todos cubiertos. Ese es el nivel de bioseguridad 4. ¿Por qué? Porque no hay tratamiento para esas enfermedades. Pero hay 4 niveles de seguridad. Desde el que no produce ningún tipo de enfermedad, hasta que el que produce una enfermedad, pero no hay riesgo para las personas o el medio ambiente, que se curan fácil, como puede ser un catarro, una gripe. Enfermedades más graves, pero que tienen un tratamiento, que entonces son niveles de bioseguridad 3, que si alguno queréis conocer un laboratorio de bioseguridad 3, tenéis en el CIBIR. Decid a vuestro colegio que os lleve. Es muy interesante verlo. Tenemos los buenos, que son la gran mayoría, que nos ayudan. Fijación del ciclo del nitrógeno. ¿Os acordáis de los ciclos biogeoquímicos? ¿Habéis estudiado los ciclos de fijación de nitrógeno? ¿Todavía no? Pues cuando los estudiéis, fijaros, todas son las bacterias las que ayudan a coger el nitrógeno de la atmósfera, a que pase a las plantas y que las plantas puedan crecer. Con el CO2 lo mismo. El CO2 es absorbido en el suelo. La descomposición de la materia orgánica. Cuando cualquier organismo se muere, lo que hace es descomponer, y son las bacterias. Los buenos, y aquí vamos a meternos ya en un poquito de biotecnología. La elaboración del vino. Biotecnología es la utilización de microorganismo o de organismo vivo para obtener un beneficio, aplicándole tecnología. Aquí que tenemos grandes contenedores de acero inoxidable en el que controlamos la temperatura, controlamos el aire, pero ¿quién hace el trabajo de transformar la uva en vino? Pues son las levaduras, las bacterias acidolácticas, las bacterias lácticas, todas esas bacterias. La cerveza lo mismo, sobre todo una levadura, acordaros, Saccharomyces cerevisiae. Esta levadura es la que hace el vino, la que hace la cerveza, la que hace el pan. Es la misma. Cuando compráis levadura de panadería, que la compraréis en los supermercados, veis que está granuladito, es Saccharomyces. Se ha crecido en un cultivo, se ha pasado por un sistema de secado y se obtienen bolitas. La ventaja, porque diréis, bueno, nosotros imaginaos que nosotros somos levadura, que nos cogen, crecemos, nos meten en un equipo, nos secan, nos meten en una bolsa y ahora nos dicen, y ahora sobrevive. Diríamos, difícil, ¿no? ¿Por qué sobreviven las levaduras? Porque tienen esporas. Las esporas son estructuras encapsuladas que permiten sobrevivir durante mucho tiempo.
Me diréis, por ejemplo, los jamones, el jamón curado. ¿Qué tiene que ver los microorganismos con el jamón curado? Pues mucho. Encima de los jamones, de los embutidos, hay microorganismos que ayudan a esa parte de curado. Sin determinados microorganismos, el curado es erróneo o sale mal, y entonces hay muchos jamones que salen malos. Por eso hay que controlar mucho los tipos de microorganismos. Y los hay desconocidos. ¿Cuántos desconocidos? Se calcula que hay un nonillón. Cuando pongo aquí americano, ¿sabéis la diferencia entre el billón europeo y el billón americano? ¿Vale? El billón europeo es 1 millón de millones. El billón americano son 1000 millones. Por lo tanto, el nonillón americano será nuestro quintillón. ¿Vale? En todo caso, son 30 ceros. Imaginaos la cantidad de peña que hay por ahí que todavía no conocemos. ¿Vale? Y además que no vemos porque es microscópico. Gracias a la tecnología hemos descifrado el genoma de 2000, o sea, el campo investigador que hay ahí es inmenso. No tenemos vidas suficientes para encontrarlos a todos. ¿Y por qué digo que nos van a salvar la vida? Aquí ya tenemos que hacer una reflexión de lo que somos. ¿Vale? A lo largo de la evolución hemos pasado del Homo sapiens al Homo erectus y ahora estamos, yo diría, el Homo imbécilis. ¿Por qué os lo explico? Estamos en la era del Antropoceno. Si pensamos un poco en nuestras necesidades básicas, lo primero que necesitamos es aire, agua y comida. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en morirnos si no respiramos? Entre 1 minuto y 3 minutos, como mucho, ¿no? Algunos que hacen apnea pues pueden aguantar más, pero es cuestión de minutos. Sin beber agua, 3 días. Sin comer absolutamente nada, 30 días. Entonces, esto son necesidades básicas. Necesitamos aire limpio, agua limpia y suelos cultivables limpios. ¿Vale? ¿Estamos todos de acuerdo? Luego, ¿qué necesitamos? Necesitamos la casa, la cueva, donde dormir, donde resguardarnos. Necesitamos educación, necesitamos sanidad, el chamán de la tribu que nos cure cuando estamos enfermos. Y cuando ya tenemos todo esto, pues entonces ya podemos empezar en las relaciones sociales, en ir con los amigos por ahí, en esto, chatear, Facebook y demás, en irnos de viaje, en la tecnología. Y si aquí viene la reflexión, si nos paramos a pensar, la mayor parte de nuestros recursos hoy en día los estamos dedicando a esto. ¿Y aquí qué estamos dedicando? Las basuras. Sabéis de qué os hablo, ¿verdad? Era del Antropoceno. ¿Por qué se llama del Antropoceno? Porque ya hay un geólogo que viniera del futuro a estudiar, vería la capa de basura que estamos dejando entre distintas capas de terreno. ¿Vale? Plásticos, pero ya no solo plásticos. Plásticos, residuos orgánicos, residuos metales, de todo tipo. Algo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque solo tenemos un planeta. Solo tenemos una tierra, todo sale del mismo sitio. Suelos para construir casas para donde vivir, suelos donde cultivar, suelos donde pasten las vacas para que podamos comer carne, porque aunque nos hagamos todos veganos, necesitamos comer carne. Se calcula que al ritmo que vamos, que el Homo imbécilis en esta, pues necesitaríamos 2,5 planetas. No tenemos 2,5 planetas, tenemos 1. Si seguimos a este ritmo, en el 2050 habrá 9.000 millones de personas o de habitantes en el planeta. Que tenemos que comer, beber, respirar, vestirnos y vivir lo mejor posible. Porque no se trata de sobrevivir, se trata de vivir. No queremos vivir peor de lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Y el clima está cambiando. El cambio climático es una realidad y ya siento deciros que es irreversible. No podemos cambiarlo. Podemos reducirlo, reducir su velocidad, pero no podemos cambiarlo. Tenemos que adaptarnos a ello. Entonces, habrá tierras suficientes, tendremos alimentos seguros, tendremos alternativas al petróleo, todo esto. Vamos a ver si tenemos alimentos. Yo hice un cálculo. Tenemos alimentos suficientes. Vamos a suponer que 1 kilo de cereal aporta normalmente unas 3.500 calorías, kilocalorías, ¿vale? La FAO, para este año, estima una producción de 2.706 millones de toneladas. Esto supone que se van a producir
9.471 billones de kilocalorías en el 2019. ¿Vale? Ya tenemos kilocalorías producidas. Nosotros, para mantenernos, la media de kilocalorías que tenemos que comer al día son 2.000, más o menos. Hay gente que necesita más, hay gente que necesita menos, ¿vale? Vosotros un poquito más porque estáis en fase de crecimiento, ¿eh? Vosotros con 2.500 vais bien. Pero los que somos más mayores, a lo mejor con 1.900 estamos bien. Entonces, la media, unos 2.000. Si hacemos el cálculo, somos 7.738 millones de personas a día de ayer. Hoy seremos unos poquitos más, porque esto va creciendo. Con 2.000 kilocalorías que necesitamos, por persona y por día, necesitamos 5.387 billones de kilocalorías al año. Si hacemos la diferencia, tenemos un excedente. Bien, no nos va a faltar de comer, ¿vale? Tenemos comida de sobra. Pues no. ¿Cuál es el problema? Que hay comida perecedera, ¿vale? Y que no todo llega a todo el mundo, por eso hay hambre en el mundo. Nosotros tenemos excedentes, nosotros no tenemos problemas, nosotros tenemos pan, tenemos tomates, y cuando nos sobra tomates, ¿qué hacemos? Conservas, ¿vale? Tenemos toda una industria. Toda esa industria que tenemos, que requiere de energía, de fertilizantes, de pesticidas, es dependiente del clima, es dependiente del agua. El motor de la economía en el siglo XX era el petróleo. Del petróleo sacábamos absolutamente todo. Decidme algo que haya en esta sala que no esté derivado del petróleo. ¿Se os ocurre? Nada. Nosotros mismos, nuestra naturaleza. Nosotros no tenemos nada que ver con el petróleo, sin embargo, los tejidos, casi todos, ahora vienen del petróleo, las fibras sintéticas. Todos los materiales, algunas maderas que ya también son derivados plásticos, son imitaciones, ¿vale? Toda la tecnología, todo esto, al final es derivado del petróleo, de plásticos. Todo eso produce contaminación, ¿vale? Los químicos, los lubricantes, las ceras, todo es químico. Tenemos que pasar de la economía del petróleo a la bioeconomía, la economía circular, la economía basada en la naturaleza, que es en lo que estamos ahora en el siglo XXI, que se habla tanto, pero que estamos empezando a hacer. Vale, entonces, con todo este problema, ¿cómo vamos a solucionar todo esto? ¿A quién le preguntamos? Pues a los más ancianos del lugar. ¿Y quiénes son los más ancianos del lugar? Los microorganismos. Llevan 3.500 millones de años sobre la Tierra, saben cómo hacerlo. Se replican muy rápido, son más resilientes, aguantan más que nosotros. Daos cuenta que una bacteria en 20 minutos se ha reproducido. Bueno, en un día, imaginaos la cantidad que hay. Una levadura en 90 minutos se ha reproducido. Son mucho más rápidos que nosotros. Y ese cambio tan rápido favorece que también se adapten mejor a los cambios ambientales. Bueno, la biotecnología os he hablado, es la aplicación de principios de la ciencia y la ingeniería para tratamientos de materiales orgánicos e inorgánicos por sistemas biológicos para producir bienes y servicios. Yo tengo algo biológico, quiero extraer de ahí una enzima, un producto, algo, mediante tecnología y obtener un servicio. Para los que os interese luego trabajar en biotecnología, hay muchos campos de la biotecnología, muchísimos. Tenemos la biotecnología roja, que es la que está aplicada a la sanidad, a la medicina. La blanca, que es la aplicada a todos los procesos industriales. La gris, que es la biotecnología ambiental, aunque sería más lógico hablarlo en verde. ¿Por qué? Porque la verde va a ser la biotecnología aplicada a la agricultura y la azul, la biotecnología aplicada al mar. Hay un campo inmenso, tantos como los que os podéis imaginar. Y gracias a las nuevas herramientas, como es el genoma, la genómica, que es el estudio del ADN, la transcriptómica, que es el estudio del ARN o el RNA, la proteómica, que es el estudio de las proteínas, o la metabolómica, que es el estudio de todos los metabolitos, azúcares, lípidos, aminoácidos, nucleótidos. Gracias a todo esto, ahora sabemos mucho más de cómo funciona todo el ambiente, todo el ecosistema, nuestro propio cuerpo. Y os voy a poner ejemplos. ¿Cómo pasamos de la energía del petróleo a una bioeconomía? Pues vamos a utilizar microorganismos, vamos a utilizar las algas. Las algas son capaces de producir biodiesel, bioenergía. Si las tenemos metidas en unos reactores, les damos oxígeno, les damos la temperatura que queremos, podemos hacer que produzcan biodiesel.
produzcan energía. Podemos pasar a una energía más limpia, menos contaminante. También podemos, ¿veis? Pasaremos de plataformas petrolíferas a plataformas a biorefinerías. Esto está hecho de verdad, ¿eh? Esto no es una foto inventada, esto está construido. Son bioreactores, son tubos cilíndricos de vidrio en el que dentro va circulando las algas. Y a medida que circulan, captan el CO2 de la atmósfera, por lo tanto, nos quitan CO2, ¿eh? El cambio climático, vamos quitando CO2 de la atmósfera, y van a producir energía, que luego utilizaremos como combustible para nuestros coches. ¿Vale? Pero no solo eso, también los microorganismos pueden producir bioplásticos. No intentéis repetirlo. Polihidroxialcanoato, o PHAs. Esto es un compuesto, ¿veis? Esto es una foto de microscopía electrónica. Aquí tenéis, esto es una membrana de la célula de una bacteria, y estas vesiculitas que veis, este es el plástico, el bioplástico, ¿vale? Esto es el citoplasma, y estas son las vesiculitas que va formando la bacteria una vez que coge el azúcar y lo transforma en bioplásticos. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Romper estas paredes para sacar el bioplástico, que se hace en procesos biotecnológicos. Se disgregan las células de la bacteria para extraer el bioplástico. Entonces, tenemos un bioplástico. Con ese bioplástico, ¿qué podemos hacer? Bolsas, podemos hacer botellas, podemos hacer un montón de cosas. Y es biodegradable. Podemos hacer biopesticidas. Esta foto que veis aquí, esto es un hongo patógeno. Estos circulitos son unos discos de papel en los que ponemos el fungicida. El fungicida es algo que ataca específicamente al hongo. Es un fungicida de origen químico, ¿vale? ¿Veis? Esto se llama halo de inhibición. El fungicida lo que hace es inhibir el crecimiento. ¿Podemos sustituir los pesticidas químicos por biológicos? Sí. ¿Cómo? Buscando lo que llamamos antagonistas. Aquí tenemos un hongo, esto es tricoderma, y aquí tenemos otro honguito que está creciendo. ¿Veis cómo hay una separación entre uno y otro? Este hongo podría ser controlador de este, ¿de acuerdo? Con lo cual podemos utilizar los propios microorganismos para contrarrestar el efecto de organismos patógenos. Biopesticidas. El Bacillus thuringiensis, ¿vale? Lo que hace es matar a la polilla gris de la harina. ¿Qué es lo que hace? La polilla se pone encima de la hoja, en la hoja está la bacteria, por aquí, va comiendo. Una vez que la bacteria entra dentro de la oruga, forma una especie de cristalitos que se distribuyen por todo el cuerpo y al final la oruga muere. Es un ejemplo de un biopesticida, de un microorganismo que controla a un patógeno. ¿Por qué es importante que la oruga no salga? Porque nos va a fastidiar todas las cosechas. Tenemos que tener comida, ¿vale? Es una forma más natural, más controlada de eliminar patógenos. Vale, ahora os voy a pedir que elijáis. ¿Qué vasos beberíais? ¿Cuántos os beberíais esto? Y sí, es una pregunta con trampa. ¿Cuántos os beberíais este vaso? A priori. Todos, ¿verdad? ¿Cuántos os beberíais este? Nadie. Si yo os digo que este vaso es agua con restos de colacao y que en este vaso es un agua residual de una industria que tiene metales pesados, ¿cuál os beberíais ahora? Ah, cambia la cosa, ¿verdad? La contaminación es invisible a los ojos del humano, ¿vale? Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque los microorganismos nos ayudan a depurar aguas, a eliminar la contaminación que pueda haber en el suelo, a depurar el aire, ¿vale? Os voy a contar historias. ¿Alguno ha visto alguna depuradora? ¿Habéis visto alguna depuradora? ¿Me sabríais decir qué es esto? No exactamente. Eso es, muy bien, muy bien. Es el tanque de tratamiento biológico. ¿Veis que hay burbujas? Aquí es donde las bacterias, donde los microorganismos, donde los protozoos se están comiendo la materia orgánica y están limpiando el agua. ¿Vale?
Nosotros hicimos una experiencia en una industria de salazón de jamones. Sabéis que para hacer los jamones, se prepara primero una cama de sal, se ponen los jamones en la cama de sal, se vuelven a cubrir con sal y se dejan ahí un tiempo, para que el jamón absorba la sal y luego se limpian y se curan. Bueno, en el proceso de limpiado se forma un montón de agua que tiene mucha sal. Las industrias que hacen jamones tienen un problema, porque ese vertido de agua que tiene mucha sal no puede ir a la depuradora, porque la sal mata las bacterias que hemos visto del bioreactor. Entonces tienen un problema que se enfrentan a sanciones económicas de la administración, ¿vale? Entonces nos vinieron a buscar y nos dijeron, tenemos un problema muy gordo. Tenemos un montón de agua con sal que estamos vertiendo, es un vertido, nos van a poner un multón, ¿qué hacemos? Y además, la única solución rápida, bueno, para que os hagáis una idea, vamos aquí, esto para que veáis la sal, ¿vale? Esta es la sal de origen y esta es la sal que le sale del evaporador. La única forma de quitar el agua al volumen que quiere la industria es utilizar un evaporador o una ósmosis. En un evaporador lo que hacemos es calentar el agua, es una destilación. Calentamos el agua, quitamos el agua por un lado y recuperamos la sal. Pero esa sal está llena de grasas y de proteínas y no la quiere nadie, no se puede reutilizar en el proceso. Entonces, ¿qué hicimos? Pues, para que os hagáis una idea, ¿creéis que hay vida en el Mar Muerto? El Mar Muerto tiene 320 gramos de sal por litro de agua. ¿Consideráis? Mira, la gente flotando y demás. ¿Consideráis que puede haber vida? Que os he dicho antes que sí, hay vida en todas las bacterias, crecen ahí. Son las bacterias halófilas. El océano normal, el Atlántico, tiene 35 gramos de sal por litro y ya nos parece muy salado, ¿vale? Esta industria, esto es el residuo, lo que sale, veis que tiene restos de sangre, restos de proteínas, restos de grasa. Tenía 146 gramos de media por litro, llegando casi a los niveles del Mar Muerto. Con lo cual, si esto lo tiramos a la depuradora o va al río, nos cargamos el río, ¿vale? ¿Qué hicimos? Pues dijimos, vale, si hay bacterias capaces de comerse la grasa y las proteínas y que resistan a la sal, vamos a buscarlas. ¿Dónde? En las salinas, en las lagunas saladas, cerca del mar, en suelos salados. Estuvimos buscando todo, es la labor de campo. Eso es lo que hace un biotecnólogo ambiental. Primero busca en la naturaleza, es donde está la respuesta. Vamos buscando pues un trozo de suelo que tiene sal, que vemos que hay costra de sal. Vamos a coger eso y vamos a ver, estudiar qué crece ahí. La sal misma, la sal marina, vamos a ver qué crece ahí. El propio residuo, vamos a ver qué es lo que está creciendo ahí. Con todo eso, sacamos un conjunto de 15 bacterias. Y las estudiamos por separado y haciendo grupos. Y vimos cuáles eran capaces de comerse las proteínas que había en el agua, de comerse la grasa y de eliminarlo todo. Y conseguimos, ¿veis? Esto es el cultivo al principio, aquí está el residuo con las bacterias. Y este es el cultivo al cabo de una semana. Veis que ha cambiado el color, ¿verdad? ¿Vale? Aquí, aunque parezca más amarillento, es de toda la biomasa de las bacterias. ¿Vale? Conseguimos que la empresa ahorrara un 60% de agua y conseguimos que el agua que sale del evaporador se pudiera reutilizar en el proceso y esa sal podía ser reutilizada en la base inicial de cama. ¿Veis cómo los microorganismos solucionan problemas? Bueno, este es el proceso. Vale. Y ahora vamos a hablar de microbioma. Meteros esta palabra en la cabeza, microbioma, es decir, todo el conjunto de vida microscópica asociada a un organismo. Vais a oír hablar mucho en el futuro de esto. Primero voy a empezar con el microbioma de las plantas y del suelo. Como veis, hay microorganismos en el aire, en las hojas, dentro de las hojas, en el suelo, en las raíces, dentro de las raíces. Hay microorganismos en todas partes. Pero es que además, ahora sabemos que cada cultivo, cada planta, cada árbol, tiene asociado un conjunto específico de bacterias. Es como una huella dactilar de bacterias y de microorganismos para cada cultivo. De forma que si, por ejemplo, tú cultivas remolacha, que esto es muy curioso, un año se cultiva remolacha, esa remolacha en ese suelo no se puede volver a plantar hasta dentro de 4 años. Porque la remolacha absorbe todos los nutrientes del suelo, deja una serie de microorganismos que si vuelves a cultivar remolacha al siguiente año, la remolacha no va a crecer muy mal. Tienes que poner otro cultivo diferente, que aporte otros microorganismos diferentes y otros nutrientes diferentes.
Es el ciclo de la vida. Entonces, todo este microbioma es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que hay determinadas bacterias que son capaces de impedir el crecimiento de malas hierbas. Hay determinadas bacterias que lo que hacen es fortalecer los cultivos, de forma que no tengo que utilizar tanto pesticida, ni tantos fungicidas, ni tantos nutrientes. Si yo sé manejar muy bien todo lo que hay aquí, si los conozco y les doy justo lo que necesitan, a la planta le van a dar justo lo que necesitan. Podemos ahorrar, podemos hacer que las plantas sean más resistentes a los cambios climáticos. Todo gracias a los microorganismos. Aquí veis, esto es una raíz. Esto es una raíz de cebada, ¿vale? Está observado a la lupa, ¿veis? Y cuando observamos una raicilla de estas, imaginaros esta parte, al microscopio, esto es una célula de la pared de la raíz, ¿veis cómo son cuadraditas las células? Todo esto son lo que llamamos micorrizas, endomicorrizas, endo porque están dentro de la raíz. Las micorrizas son hongos. Cada planta tiene su hongo asociado y cada cultivo tiene su hongo asociado y es distinto de otra planta. Y eso es muy importante. Por ejemplo, a veces os pasa, los que tengáis orquídeas en casa, si tenéis una orquídea, jamás la reguéis con fertilizantes o algo que lleven microorganismos, porque os cargáis la endomicorriza que está asociada a la orquídea y entonces la orquídea muere. Los microorganismos ayudan al sistema inmune de la planta. Es su sistema inmune. Nos pueden ayudar a recuperar suelos salados. Mirad, esto es un suelo de la Rioja Baja. Esto es un suelo que tiene sal. Si nosotros podemos utilizar microorganismos y plantas con los microorganismos para coger, hay plantas, sabéis que hay plantas que chupan la sal y la retienen en sus tejidos. Podemos coger esas plantas, quitar la sal del suelo, después quitar todas las plantas y volver a tener un suelo fértil. Biofertilizantes, bacterias y micorrizas. Podemos cambiar un suelo que no se pueda cultivar bien a un suelo que se cultive en buenas condiciones, sabiendo hacerlo bien. Se llama agricultura de precisión, se llama biotecnología agraria y se necesita mucha gente en este campo, es un campo emergente. Hay muy poquitas personas que estén trabajando en esto. Ahora os voy a pedir otra lección. Tenemos este despacho con grande, un poco más moderno, y tenemos este despachito con plantas más pequeñito, que tiene una ventana. Las ventanas son de cristal grande y no se pueden abrir. ¿Cuál elegiríais para trabajar? También es una pregunta trampa. A ver, ¿cuántos elegiríais este? Sin miedo. Venga, ¿cuántos elegiríais este? Vale. ¿Cuántos elegiríais este? Ah, mira. ¿Por qué? ¿Por qué he dicho que es una pregunta trampa o por alguna razón en especial? Porque es muy mono. ¿Por qué? Más acogedor. Se pueden abrir las ventanas. Se pueden abrir las ventanas. Por las plantas, efectivamente. Efectivamente. Pasamos el 90% de nuestro tiempo en interiores. Este edificio, por ejemplo, aquí no se pueden abrir las ventanas. Es todo aire acondicionado. En el interior se estima que hay entre 2 y 5 veces más contaminación que en el exterior. Una forma muy fácil en todas las casas de ventilar y de evitar problemas de contaminación, problemas de catarros, es abrir las ventanas y dejar que el aire fresco entre durante 10-15 minutos. Es la mejor forma de sanear un ambiente. ¿Por qué? Pasamos el 90% de nuestros interiores y se calcula que hay un 30% de edificios con el síndrome del edificio enfermo. Cuando estáis en un edificio y notéis que os pica la garganta, que os empieza a picar los ojos, que os duele un poco la cabeza, que os mareáis, es el síndrome del edificio enfermo. Es porque algo hay en el entorno que os puede fastidiar, que normalmente son microorganismos y contaminantes, ¿vale? Aquí podemos hacer biofiltros, podemos utilizar biofiltros. Sabemos que los microorganismos y las raíces que acogen esos microorganismos pueden limpiar el aire. En los años 70, el doctor Wolverton en la NASA estudió cómo las cápsulas espaciales no se puede abrir la ventana, ¿no? Imaginaros, un viaje espacial, abro la ventana para airear, pues la he liado. Entonces, como no se puede abrir la ventana, ¿cómo podrían hacer para limpiar el aire del interior?
de una forma sana y amigable, ¿vale? Pues estudió un montón de plantas, el Spathiphyllum, las drácenas, las arecas, los potos, todas, sobre todo las de hoja ancha, tienen la capacidad a través de sus hojas, y ahora sabemos que ya no solo son las plantas, sino que son las plantas más los microorganismos que van pegados a las hojas, son capaces de limpiar el aire. Pues ¿qué hicimos nosotros? Pues diseñamos un biofiltro. Esto es un soporte de madera en el que van las plantas, en el que en las raíces de las plantas están los microorganismos, forzamos con un ventilador el paso del aire a través de todas las raíces, el extractor saca el aire depurado, lo probamos en casas de fumadores, esta versión no, la versión beta, la versión con PVC, lo probamos en las casas de los fumadores y conseguíamos reducir un 80% los contaminantes que había en el aire. ¿Vale? O sea, las plantas y los microorganismos nos ayudan también a limpiar el aire. ¿Os imagináis que hubiera algo, una forma de arreglar las grietas de los edificios? Pues esto que veis, esto es una grieta en el hormigón, ¿vale? ¿Veis cómo se va rellenando? Es un tipo de bacteria que es capaz de metabolizar el lactato de calcio y cuando empieza a llover, empezar a rellenar las grietas porque forma una especie de cemento. Esto lo han estudiado en una universidad argentina. Y esto también, mujeres científicas que van buscando qué microorganismos pueden ser aplicados para aplicaciones muy concretas. Esto que veis, esto es una mano puesta en una placa de Petri, la placa de Petri con un medio de cultivo para ver qué es lo que crece. Todo esto son distintos microorganismos. Aquí posiblemente este sea un estafilococo áureo, aquí esto es un hongo, un bacillus, hay un montón de microorganismos. Nosotros, nuestro cuerpo, nuestro microbioma, muy importante. Es muy importante no ducharse todos los días con jabón y echarse un montón de cosas. ¿Por qué? Porque te vas a fastidiar toda tu defensa. ¿Cuál es el órgano más importante del cuerpo? ¿Alguien sabría decirme? ¿Cuál pensáis? Algunos pueden decir el cerebro, otros el corazón. El órgano más importante del cuerpo es la piel. Es el más grande. Es nuestra barrera frente al exterior. Y en nuestra piel tenemos un montón de microorganismos, tenemos ácaros, tenemos hongos, tenemos levaduras que son nuestros. Y los míos son distintos de los tuyos, y de los tuyos, y de los tuyos. Cada uno son nuestros. Son primos hermanos, vale, pero los míos son míos. Y estos míos son los que me defienden y hacen que mi sistema inmune sea un poco más importante. O se me defienda mejor. Pero es que no solo los tengo en la piel, los tengo en los ojos, los tengo en los riñones, los tengo en los intestinos, los tengo en todas partes del cuerpo. Se estima que por cada célula mía de mi cuerpo tengo 10 microorganismos asociados. Imaginaos la cantidad de peña que viene conmigo cada vez que me muevo. Y con vosotros. Y esa peña es muy importante dentro. ¿Por qué? Protozoos, bacterias, hongos, virus, arqueas, están sobre todo en el intestino, pero ya os digo que están en todas partes del cuerpo. ¿Habéis oído hablar de la enfermedad de Crohn? De la colitis ulcerosa y demás. Son enfermedades que la gente que lo tiene lo pasa muy mal, porque o bien tiene unas diarreas muy fuertes que no se pueden mover, o están con estreñimiento, o tienen unos dolores muy fuertes de tripa. Bueno, pues resulta que estudiando las personas que no tenían enfermedad de Crohn con las personas que tenían enfermedad de Crohn, se ha visto que la cantidad de microorganismos, todo este conjunto de microorganismos que hay en el intestino, cambiaba, estaba desequilibrado. ¿Y qué es lo que hicieron esto empezó en Estados Unidos? ¿Qué es lo que se les ocurrió? Y dice, pues bueno, vamos a darles cacas de la gente sana a la gente que está enferma, a ver qué pasa. ¿Qué pasa? En las cacas de la gente sana es donde van los microorganismos. Sí, ya sé que es asqueroso. Pero imaginaros, encapsulados, en cápsulas,
¿vale? No hay que comerse la caca. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que la gente con enfermedad de Crohn, en el 80% de los casos, un trasplante fecal de individuos sanos les cura. Fijaros qué cosa más barata. Comer caca de un tío sano o de una tía sana. Es que me cura. Son los microorganismos que nos están ayudando. Y esto lo sabemos gracias a las nuevas tecnologías. ¿Vale? Pero es que no solo eso. En el CIBIR estamos estudiando cómo pueden los microorganismos ayudar en las dietas de adelgazamiento. Se ha visto que las personas obesas tienen también desequilibrados los niveles de microorganismos. Hay más de un tipo que le llamamos fenotipo más obeso frente a los que son individuos normales que tienen algo más equilibrado. ¿Podemos, dando heces también de individuos sanos, revertir ese tema cuando se hace una dieta de adelgazamiento? Pues se está viendo que sí, en ratones se está viendo que sí. Que los ratones que los someten se ceban, luego se les dan sus cacas o las cacas de otro y se ha visto que adelgazan con una dieta adelgazada. Y adelgazan antes que los que no tienen un trasplante fecal. ¿Vale? O sea, esta es la importancia, esto es en cierne, estamos empezando a entender la importancia de los microorganismos. ¿Vale? Pero es que no solo hablamos de bacterias, hablamos también de virus, de terapias dirigidas. Hay una terapia para tratar los tumores cerebrales que es inyectar virus que llevan nanopartículas que van directamente al tumor y que pueden reducir el tumor. Esto es biología, esto es biotecnología, es biotecnología sanitaria. ¿Vale? También las células son de un tamaño micro, también son vida microscópica. A los que os gustan las impresoras 3D, la robótica y demás, esto son células, esto es una impresora 3D que está haciendo una impresión de una capa de células de piel para regenerar la piel. Ahora ya podemos, en vez de poner tinta, lo que se ponen son células, grupos de células. Se parte de una célula madre, a la célula madre le decimos, vamos a darle distintos tipos de compuestos para que te diferencies en piel, te diferencies en riñón, te diferencies en un corazón. La tecnología va avanzando, ya han hecho una impresora 3D con un riñón. Todavía no es funcional del todo, seguramente porque le falte algún microorganismo que le ayude a ser funcional del todo. Pero ya se están imprimiendo órganos y huesos, huesos ya en traumatología se están imprimiendo huesos en 3D para hacer trasplantes. ¿Vale? Hay un campo enorme. Y bueno, en la empresa biotecnológica, ¿qué necesitamos? Necesitamos biólogos, bioquímicos, genéticos, virólogos, agrónomos, ingenieros físicos, químicos, matemáticos. ¿Por qué matemáticos? Porque con la bioinformática, todos los datos que estamos generando, necesitamos gente que sepa interpretarlos, necesitamos gente de Big Data, necesitamos gente de inteligencia artificial. Todo va a estar relacionado. En el futuro, la ingeniería y la biología va a cambiar el mundo. Y hasta aquí lo que os quería contar. Os podía contar muchísimas más cosas. Entonces solo os voy a preguntar otra cosa. ¿Cuántos queréis ser biólogos? Bueno, alguno más he conseguido. Si tenéis alguna pregunta, dime. Si se están haciendo órganos con impresoras 3D, entonces ya no habría ya no habría donantes de órganos. Solo directamente con eso. No serían necesarios si consiguen, porque claro, el tema de la impresión 3D consistiría en coger tus propias células madre y generar un órgano con tus propias células, de forma que evitas el rechazo. Entonces ahí no necesitarías un donante. Directamente tu órgano te lo hacen a medida, te lo trasplantan y ya funcionaría. Todavía falta para eso, pero por eso hace falta mucha gente como vosotros que tengáis interés en a ver cómo conseguimos. Y si por ejemplo con el cáncer, que es cuando las células que funcionan mal, ¿no? Ahí, por ejemplo, podrías hacer un trasplante con
O sea, haces el órgano que sea o lo que sea con la impresora 3D, pero como tienes que usar tus propias células, no saldría mal. Depende, porque las células del cáncer no son todas. La célula del tumoral es solo una, la que de repente decide, por lo que sea, que todavía no lo conocemos, que va a dejar de funcionar. El cáncer es una célula que en vez de morirse cuando está programada a morirse, decide que crece todo el rato. Entonces, al crecer, no deja espacio para el resto y sigue creciendo y sigue creciendo. En realidad, el cáncer nos mata porque van ocupando mucho espacio. Si conseguimos que esa célula no creciera, pues ya estaría el problema resuelto. Pero es un tipo de célula nada más. Hay muchos tipos de células en el cuerpo. Cuando tú buscas para hacer un órgano, buscas una célula concreta y la diferencias, se llama diferenciación, en un riñón, en un corazón, en un dedo, en lo que sea. Esto es futuro, todavía no se hace sistemáticamente, pero se conseguirá. Y con el cáncer se conseguirá, y estoy convencida que de aquí a 10 años se conseguirán vacunas contra el cáncer, se podrá solucionar el cáncer, pero saldrán otro tipo de enfermedades. Y en vez de hacer un órgano entero, ¿podrías hacer solo una parte para no tener que trasplantar el órgano entero? O sea, quitar una parte y sustituirla. A ver, aquí ya estamos hablando de ciencia ficción, esto habrá que verlo en el futuro. Yo entiendo, hoy por hoy, a priori, que es mejor el órgano entero. Cuando tú, en cirugía, si cortas un trocito de hígado, el hígado se puede regenerar. Si cortas un trocito de pulmón, la gente sigue viviendo. El problema es cuando quitas el órgano entero, cuando tienes que quitar el órgano entero, tienes que volver a reponer ese órgano entero. Entonces está más enfocado hacia eso. El cuerpo humano tiene capacidad de regeneración. Tú cuando te haces una herida, te haces un corte, se cura solo. No necesitas hacerte ningún trasplante. ¿Por qué? Porque están ya tu sistema inmune, toda la ingeniería de la biología ya está preparada para curar eso. El problema está cuando no da abasto para curar un daño muy grande. Entonces, cuando algo funciona muy mal, lo mejor es quitar y poner algo nuevo. Por ejemplo, un brazo. Ahora en brazos habréis visto que ya hay brazos robóticos, brazos biónicos. Gente que tiene implantado un brazo que es artificial y lo tiene implantado a las terminales nerviosas y consigue mover la mano simplemente porque está conectado a las terminales nerviosas. Eso que parecía hace 10 años ciencia ficción de Terminator, ya funciona, ya es posible. Entonces, ¿en el futuro se podrán regenerar brazos? Posiblemente sí, cuando avance la tecnología, pero para eso necesitamos gente como vosotros, que siga estudiando y que tenga la inquietud de decir, vale, mi objetivo en este mundo va a ser crear una mano funcional. Si somos capaces de fabricar plástico bioplástico, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué seguimos utilizando el petróleo? Esa es una buena pregunta. Porque el mercado económico mundial tiene sus cosas. Yo ahí no te puedo dar una solución porque no soy economista ni soy macroeconomista. Sí que es cierto que muchos procesos de bioplástico no se han llevado a cabo porque eran muy caros. Se está viendo la forma en la que el procedimiento, porque date cuenta que extraer el plástico de una célula es pequeñita, necesitas grandes bioreactores para extraer el plástico, para producir grandes cantidades. Hasta que consigamos que las empresas, eso sea rentable, pues todavía pasará un tiempo. Pero ya hay, más que bioplásticos producidos por microorganismos, hay plásticos utilizados a base de fibras, de celulosas, de fibras naturales, de restos de peras. Se están haciendo bioplásticos a través de la leche. La leche también, los microorganismos pueden metabolizar la leche y generan un subproducto que es polibeta-hidroxibutirato, ¿cómo os quedáis? Y ese es un bioplástico también. Ese sí que se utiliza más. Lo que pasa es que ese es menos biodegradable que el que os he enseñado. El problema está en la biodegradabilidad. Pero sí que hay empresas que trabajan con plásticos biodegradables, o a través de celulosa de patata. Entonces, hay muchos campos, pero os he puesto aquí un ejemplo de cómo los microorganismos podían trabajar.
El biodiesel a base de algas ¿sería compatible con los motores actuales de diésel o...? Lo es, Sí. lo es y de hecho ya se usa. Vale, Sí, ya se era- usa. Si tú ves en la gasolinera que hay justo aquí, hay un surtidor, creo que sigue estando, ponía biodiesel. Y es a base de estas cosas. Entonces, si el biodiesel, además de ser compatible con los coches, es bueno para el medio ambiente, ¿por qué no se fabrica más? O se... Volvemos a la economía de mercado. ¿Mm? El petróleo manda mucho, los árabes mandan mucho. La economía está como está, es un cambio que tiene que ser poco a poco. Y también tenemos mucha responsabilidad los consumidores. ¿Mm? El biodiesel pues tendrá el precio que tenga. También rascarnos el bolsillo o es igual que esto. Esto no nos cuesta nada comprarlo. Si supiéramos exactamente lo que se llama análisis de ciclo de vida, lo que cuesta al medio ambiente hacer un móvil, a lo mejor nos pensábamos comprarlo o no. Nuestra responsabilidad también está en eso. Si todos los consumidores dejáramos de comprar diésel normal y compráramos biodiesel, se vendería más biodiesel. Si todos los consumidores dejáramos de comprar teléfonos que vengan lleven columbite de tantalita de las minas de coltán, ¿habéis oído hablar de las minas de coltán del Congo? ¿Vale? Todos nuestros móviles llevan columbite de tantalita. Todos somos responsables de que los niños del Congo estén en las minas trabajando. ¿Cuál es nuestra parte de responsabilidad? Ahí es una labor de todos, no es una cosa que se puede hacer así de la noche a la mañana de decir, vale, pues ahora como el biodiesel es mejor, dejamos de fabricar todo el resto y vamos a utilizar solo biodiesel. Hay mucha gente que trabaja de la empresa del petróleo, las cosas tienen que hacerse gradualmente, no se pueden hacer de golpe, pero hay que hacerlas. Bueno, es mi opinión personal, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchísimas gracias por venir.